Hoy es viernes 10 de julio del año 2020. Estoy con el abogado Francisco Javier León Luque, profesor universitario, especialista en Derecho Civil. Le voy a hacer unas preguntas y iremos respondiendo poco a poco. Muy bien. ¿Qué autoridad debe elegir a los rectores del CNE según lo establecido en la Constitución? Vale, muy bien. Mira, fíjate lo siguiente, las autoridades que deben elegir los rectores del CNE específicamente están establecidos en la Constitución Nacional. Es importante, si vamos a la respuesta práctica o la directa o la que científicamente se establece a través del contexto legal, le corresponde a la Asamblea Nacional. ¿Ok? Inequívocamente en el artículo 296 de la Constitución establece esa obligación y esa potestad de ellos elegir los 5 miembros del CNE. E inclusive para los efectos de ser removidos, lo puede hacer también la Asamblea Nacional, previo pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia. Fundamentalmente el nombramiento, al estar a cargo de la Asamblea Nacional, ¿verdad? Pasa por un requisito que es muy importante, al igual que el de todos los poderes constituidos. Todos los poderes constituidos, a veces cuando hablamos de la Constitución, pero simplemente la revisamos o la consultamos cuando tenemos una duda. Eso ocurre con los textos bíblicos, ocurre con una serie de libros, ¿verdad? En el cual sencillamente no nos sentimos vinculados a ella, con la excusa de que no somos estudiantes de Derecho o que no somos abogados, cuando es todo lo contrario. La Constitución es el pacto social, el pacto de convivencia. Hago referencia a eso porque para poder entender el desarrollo de lo que está por venir, de las preguntas que tú me vas a plantear o las que me puedas plantear, hay que tener claro qué es la Constitución, porque a veces buscamos un artículo para aclarar una duda, pero realmente no todas las respuestas están en la Constitución, pueden existir vacíos. La ley inclusive lo establece qué ocurre en ese tipo de casos. Pero fundamentalmente, para poder responder tu pregunta, la autoridad es la Asamblea Nacional. ¿Ok? ¿Cómo es válido ese nombramiento? Con el voto favorable de las 2/3 partes, lo que se llama la mayoría calificada. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Tiene que ser con la mayoría calificada. Las postulaciones tienen que ser, hay que escuchar a la sociedad civil, hay que escuchar a las organizaciones, a las ONG, a todo tipo de organizaciones, a lo que lleve el contexto de la sociedad civil y la diversidad que tiene. E inclusive se establece que las universidades, a través de sus escuelas de estudios políticos y sociales, también pueden hacer sus planteamientos. Entonces, bueno, inequívocamente la Constitución establece lo que es el pacto social o el de convivencia para que la diversidad pueda convivir en un mismo territorio, que es lo que se conoce como el concepto de nación. Pero en concreto, la autoridad de la Asamblea Nacional. Ok, entonces la acción del TCJ de decir los nuevos rectores del CNE está establecida en la Constitución. Ok, muy buena pregunta. Mira, fíjate qué es lo que ocurre. Explícitamente no lo establece. Como una atribución del Tribunal Supremo de Justicia, no se establece esa atribución de ellos poder nombrar los miembros del CNE o los rectores del CNE. Fíjate qué es lo que ocurre. En el contexto del Estado, lo que ocurre, no voy a extenderme a pretender dar una cuestión académica o de un concepto muy extendido, pero sí hay que tener claro ciertos conceptos. El concepto de Estado es muy diferente de nación y gobierno. Aquí simplemente estamos hablando de lo que es el Estado. Al hablar del Consejo Nacional Electoral, de la Asamblea Nacional, del Tribunal Supremo de Justicia, estamos hablando del Estado, que es algo muy distinto de gobierno y algo muy distinto de nación. ¿Qué es lo que ocurre? Mira, fíjate, la Constitución establece como un principio básico la independencia de los poderes. Hay 2 principios fundamentales: la independencia y autonomía de los poderes, y de un principio irreductible, que es que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Intransferiblemente, quien tiene la soberanía es el pueblo. ¿Cómo se manifiesta esa soberanía? A través de la expresión del voto popular. Y lo establece la Constitución, cómo debe ser expresado ese voto popular,
mientras más se individualice, mientras más directo sea, mientras más se respete el derecho a la participación, la Constitución lo promueve. ¿Por qué? Porque el Estado venezolano lo tenemos que entender, y por eso creo que es pertinente esta parte que he extendido un poco, cómo es el actuar del Estado. O sea, tenemos un Estado que es un aparato, no está representado por una persona, sino es colegiado. Cuando hablamos de la Asamblea Nacional, fíjate tú, la Asamblea Nacional, el presidente dice, no dice el presidente, él es el que lleva la cabeza de un órgano colegiado, integrado por 135 diputados, por decir un ejemplo, ¿verdad? Y las decisiones por eso se toman ya sea por una mayoría simple o una mayoría calificada. Para los efectos del CNE es la mayoría calificada, 2/3 partes. La representación de los indígenas, o sea, debe de haber una representación de toda la diversidad de lo que conforma la sociedad. En concreto, el Tribunal Supremo de Justicia no puede nombrar los rectores del CNE. ¿Qué es lo que ocurre? Porque fíjate qué es lo que pasa. Si es una atribución de la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia es quien los nombra, entonces no se está respetando el principio de la independencia de los poderes. O sea, evidentemente hay un poder que está vulnerando esa autonomía que le corresponde a la Asamblea Nacional. Entonces, fíjate, cuando vemos eso algo etéreo, que es un cuerpo colegiado, ¿verdad?, en que hay diversidad de pensamientos, de ideologías, de tendencias, ¿cuál es la norma? ¿Cuál es la regla? ¿Cómo ese pacto social se aplica? Se aplica por un principio que lo dice el artículo 2, el Estado democrático, social, de derecho y de justicia. A veces el Estado social se ha confundido. El Estado social es tratar de proteger a las minorías vulnerables. Esa fue la idea del constituyentista en el año 1999. Y se crea el Poder Ciudadano. ¿Qué es el Poder Ciudadano? Lo conforma la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República y el Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo se hace ese nombramiento? Bueno, se hacen los comités de postulaciones y se tienen que establecer las normas para que esa asamblea legalmente convocada pueda nombrar los rectores. Pero en concreto, no establece la Constitución, en principio, un mecanismo para que el Tribunal Supremo de Justicia nombre esos rectores. Le corresponde específicamente a la Asamblea Nacional. Bueno, según tengo entendido, el TCJ puede tomar esa decisión solamente si la Asamblea Nacional entra en desacato. Correcto. ¿Qué significa que entra en desacato exactamente? Perfecto, mira, qué buena tu pregunta, porque fíjate que hay una evidente contradicción de todas las actuaciones del Tribunal Supremo de Justicia. Y tomando dentro del contexto jurídico, vamos a apartar el tema político, ¿verdad? Ciertamente tú acabas de mencionar algo muy importante. Se señaló al principio cuando las facciones mayoritarias de la oposición ganan la Asamblea Nacional, se hace una serie de impugnaciones, ¿verdad?, de ese acto electoral, y básicamente, por ejemplo, empezó con los diputados de Amazonas, que era la representación indígena, que se considera dentro del contexto constitucional de fundamental relevancia, porque es el derecho de esas minorías que específicamente pide la Constitución que se representen. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ante esa impugnación, se alegó un artilugio jurídico, ¿verdad?, en el cual se establecía que no se podía entrar en funcionamiento o reconocer como tal hasta tanto no se estableciera, por ejemplo, el nombramiento de esos diputados que eran de representación indígena. Cuando ellos lo hacen, ¿verdad?, aún en desconocimiento de lo que dice el Tribunal Supremo de Justicia, lo hacen desconocimiento porque está vulnerando su autonomía. ¿Ok? En tal caso se debió haber permitido la designación de esos diputados y, por supuesto, ese proceso de impugnación, hacerlo dentro del trámite legal y, de ser el caso, pues entonces ser desincorporados esos diputados de sus cargos, que pasa por un proceso específico que establece la Constitución Nacional. Ok, sería bajo esas condiciones que el TCJ podría tomar la decisión. Claro, disculpa, lo que pasó fue que se me olvidó concretarte la idea. Fíjate, para algunos casos, el Tribunal Supremo de Justicia alega que hay un desacato y que por eso ellos toman un pronunciamiento. Pero específicamente, si nos vamos a las reseñas noticiosas de la oportunidad en que el Tribunal Supremo de Justicia nombra a los rectores, para esa oportunidad, fíjate, la sentencia dice, en el último aparte, para no extenderme mucho, insta es que le pide a la Asamblea Nacional
que presenten las postulaciones. ¿Qué son las postulaciones? Pues bueno, los candidatos que esa sociedad civil y todas esas universidades hubiesen presentado. Entonces fíjate tú y le da un plazo de 72 horas. Claro, fíjate que se cuida en apariencia el Tribunal Supremo de Justicia dentro del contexto del Estado social en buscar que articular, que se supone que es lo que debe hacer. Pienso que es válido que el Tribunal Supremo de Justicia le sugiera a la Asamblea Nacional que establezca el mecanismo para las postulaciones, pero en 72 horas es imposible. Y es imposible porque las postulaciones pasan primero por ponerse de acuerdo en establecer un reglamento interno de cómo se va a manejar eso. O sea, cómo se va a tomar el voto de una persona que presente una postulación, por ejemplo, y que esa postulación sea impugnada. ¿Qué derecho puede tener esa persona postulante, así se le ha impugnado su postulación, a establecer un mecanismo de defensa? O sea, había que establecer un régimen legal o reglamentario que permitiera que ese trabajo de la Asamblea Nacional fuera viable. Ya de hecho, cuando se interpone ese recurso en el Tribunal Supremo de Justicia, ya los comités de postulación estaban conformados, tanto así que instan a esos comités de postulaciones a que 72 horas den respuesta de algo que es imposible. O sea, solicitó algo que era imposible que en un plazo de 72 horas se concluyera. Por lo que te acabo de mencionar, el reglamento, las postulaciones, la impugnación que se hace de las impugnaciones, el derecho a la defensa de los postulantes, establecer el reglamento interno de debate, cuando se hagan las objeciones de los postulantes, el derecho a réplica, algo que no es viable en un plazo de 72 horas. Al no cumplirlo en 72 horas, el Tribunal Supremo de Justicia, a través de la Sala Constitucional, nombra los rectores. Ok, y al no tomar la decisión del Comité de Postulación de la Asamblea Nacional para nombrar los rectores del CNE, dio pie al TCJ que los eligiera en su lugar, a pesar del plazo que les dio de 72 horas. Sí, dio pie, pero como argumento se estableció la omisión legislativa. O sea, fíjate, la Constitución Nacional, en su conformación a través del proceso constituyente del año 99, crea lo que los abogados designamos la suprasala, que es una sala que tiene como un rango superior a cualquier sala del Tribunal Supremo de Justicia, que es la sala constitucional. Es la llamada, según lo que dice la Constitución, a dirimir cualquier controversia, cualquier choque entre leyes, pero no establece como atribución la designación de miembros del Consejo Nacional Electoral. Porque es que se supone que ese nombramiento, fíjate, tiene que tener unas características. No tienen que ser apolíticos, tienen que tener cierta credibilidad académica o del ejercicio de la política, imparcialidad y la mayor representación de la voluntad de la mayor diversidad de lo que conforma la sociedad. ¿Cuál es el proceso que se llevará a cabo para nombrar una asamblea constituyente? ¿Se dieron esas condiciones en el momento que se llevó a cabo? Ok, muy bien. Mira, fíjate una cosa. Aquí se han establecido, a mi entender, en términos legales o legalmente válidos, dos procesos, un solo proceso constituyente, que fue el del año 99. A pesar de que fue muy cuestionado, porque ya la Constitución del año 61, la que fue derogada, no establecía esa asamblea constituyente. Pero se establece que dentro del contexto de transformación social, dentro del proceso de cambio político, en el cual respetando el principio de que la soberanía reside en el pueblo, podríamos decir que fue válidamente convocado. Estoy hablando del año 99, ¿verdad? Porque si te pones a ver, ahí sí hubo una representación de todos los estratos de la sociedad. Las universidades, los colegios médicos, las federaciones, los sindicatos, el aparato productivo del país. O sea, de verdad hubo un consenso, e inclusive de personas de reconocida credibilidad en el mundo académico y jurídico, hicieron sus aportes y su participación. O sea, podemos decir que la Constitución del año 99 es la hija de ese proceso constituyente, ¿ok? Y creo que a mi entender perfectamente válido. En la convocatoria, si tú me refieres a la segunda convocatoria que hubo, en la de la asamblea que aún actualmente está conformada, considero que es totalmente írrita y podríamos considerar, a mi entender, pues sencillamente que es una asamblea fallida. Es una asamblea fallida porque es que tú tienes un poder ya constituido, que es la Asamblea Nacional, que es el poder legislativo.
que es el que en todo caso podría convocar por lo menos a un proceso constituyente o de transformación de la Constitución Nacional. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el principio que se vulnera? Tú me dirás, bueno, específicamente en dónde radica la ilegalidad de esa Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, no se respetó la participación, no se convocó en forma sincera a todos los sectores de la sociedad, y considero, a mi entender, que no había ninguna connotación a nivel social, político, que permitiera que ese proceso se diera a cabo. Fíjate que tanto es así que actualmente está la Asamblea Nacional Constituyente y en concreto no ha existido ningún proceso de cambio. O sea, no ha existido un proceso de cambio en beneficio de quién estamos hablando. Estamos hablando del pueblo. Si la soberanía reside en el pueblo, intransferiblemente, a través de ese sistema constituyente, pues se le erradica o se le extirpa ese derecho al pueblo y se le atribuye a una asamblea, que en este caso, para mi entender, es completamente ilegal y no cumple ninguna razón de ser. Hasta la presente fecha, fíjate, básicamente, ¿para qué es la Asamblea Nacional Constituyente? Para la transformación de un Estado. Tú dices, bueno, mira, este modelo de Estado ya no me sirve, vamos a mejorarlo, pero realmente, ¿qué circunstancias existen para que se dé ese proceso? Porque parto de un principio. Cuando hubo el primer proceso constituyente del año 99, en el caso particular yo no estuve de acuerdo, porque yo partía del principio de que la constitución anterior primero tienes que conocerla para saber qué es lo que tú estás pidiendo que se derogue o que se elimine. Y la gente, el común de la gente no la conocía, e igual que esta nueva constitución. A veces se le señala o se le tilda que es una camisa o es un traje a la medida de lo que fue en su oportunidad el presidente Chávez, pero yo considero que no. Pienso que sí hubo ciertos ventajismos, por lo menos en el caso, ¿en qué sentido se puede decir que fue a la medida del presidente Chávez? Cuando, por ejemplo, se dice que la reelección es indefinida. Pero aparte de ese punto, considero que fue un acto originario, soberano del pueblo venezolano, con toda la validez y justificación del caso. Pero en el momento actual ni fue convocada en la manera correcta, ni tenía ninguna justificación para que ella se concretara. Ok, la Asamblea Nacional es legítima, la actual que se fue electa en 2015. ¿Por qué razón lo es? Ok, mira, aquí hay dos poderes constituidos que a mi entender representan válidamente su legitimidad. Uno era el del presidente de la República en las elecciones del presidente Maduro con el candidato Capriles, ¿verdad? Y la otra fue la de la Asamblea Nacional. ¿Por qué la de la Asamblea Nacional? Porque era a través de un voto directo, secreto, que daba la persona por un diputado con nombre y apellido que correspondía a un sector territorial en el cual él busca un cambio, el pueblo busca un cambio, sea no importa del PSUV, del partido que sea, es la representación de la voluntad popular. Por eso considero que es el poder de los poderes que existen actualmente, considero que es el único que carece de legitimidad, porque sería una contradicción decir, bueno, porque el del Ejecutivo no, porque fíjate, mira, primero fue convocado el del Poder Ejecutivo en una oportunidad que no lo establecía la ley, fue en un tiempo adelantado. Segundo, no se cumplió con las leyes o con las leyes electorales, la depuración del registro electoral permanente, el ventajismo, la inhabilitación de los partidos políticos, que ya se concretó ahorita en esta oportunidad. Y bueno, mira, ¿por qué es legítima la Asamblea Nacional? Porque la decisión viene originaria del pueblo, de la voluntad del pueblo. Ok, ¿cuál sería la solución ante ese problema si nos apegamos a lo que dicta la Constitución? Ok, mira, qué buena pregunta de verdad. Es que realmente el faro que tiene la solución de toda la situación política, social y económica es el contexto legal existe, el marco legal existe, la Constitución en su contexto ha establecido, por decirlo, todas las posibilidades para que sea viable, para que la República sea viable. ¿Cuál es la solución? Bueno, mira, es que de verdad pasa por una opinión muy personal, ¿verdad? Pero yo considero que aquí hay que pasar por un proceso de legitimación de todos los poderes, inclusive incluyendo la Asamblea Nacional.
O sea, hacer nuevas elecciones para que se verifique de Fíjate nuevo. que hablamos de elecciones. Las elecciones como el fin. Cuando hablamos de elecciones, para mi entender, es la azotea del edificio. ¿Qué tendríamos que construir? Pues tendríamos que primero convocar, pero tiene que existir la voluntad política. Yo considero que no existe la voluntad política. Que tiene que existir la voluntad política de la tolerancia, del aceptarse, del entenderse, de la diversidad de los criterios y poner a funcionar los órganos del Estado como lo dice la Constitución. Democrático, social, de derecho y de justicia. Bajo esos principios, si se funcionan los diputados, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, podríamos encontrar una salida de esta situación. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Mira, fíjate, lamentablemente, ¿quiénes legítimamente están llamados por lo menos por medios permitidos a obtener el poder? O los mecanismos para obtener el poder, los partidos políticos. O sea, los partidos políticos, cuando tú ves un partido por lo menos, ¿qué partido político podríamos entender con la mejor estructura electoral? El Partido Socialista Unido de Venezuela. Considero que de la oposición, por ejemplo, está el Partido Primero Justicia, que tiene una organización política conformada para cuidar la voluntad popular, la voluntad popular. ¿Cómo podemos encontrar la solución si entonces existe una facción que es la que tiene el poder, ¿verdad? Y entonces inhabilitas partidos tradicionales como Acción Democrática, inhabilitas partidos como Primero Justicia, que tienen un aparataje para cuidar los votos, inhabilitas una serie de partidos que no permiten que haya la diversidad en la participación. O sea, la participación no quiere decir que en un proceso electoral vaya mucha gente, no. Creo que es que vaya mucha gente, pero de todos los sectores, de todas las representaciones. Considero que tendría que existir un consenso y una voluntad de cambio, pues que tenemos la estructura legal. O sea, basta simplemente el esquema de la Constitución Nacional y guiarnos por ella, pero de buena voluntad, no con una interpretación maliciosa ni ventajista, sino una interpretación tal cual como ella en su texto lo establece. Ok, bueno, esas serían todas las preguntas. Muchas gracias. Vale, siempre a tu orden.